una honra en esta tarde poder estar compartiendo una vez más estas enseñanzas. Para los que no me conocen, mi nombre es David Herrera, soy profesor recibido dentro del instituto y también por gracia y misericordia de Dios trabajando en su obra como evangelista. Amén. Así que, así sin más que decir, vamos a estar abriendo la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 36. Lo vamos a ir hoy en esta primera parte, en esta clase de este día jueves 3 de abril, que está siendo también grabada la clase. Vamos a estar tocando 4 capítulos, o mejor dicho, del capítulo 36 al 39, haciendo un breve resumen, escudriñando su enseñanza, tanto espiritual como práctica, la cual nos deja a través de este maravilloso y precioso libro del profeta Isaías. Así que si quiere ir anotando, tenga su anotador ahí en mano, lapicera en mano, póngase cómodo, si necesita una silla para apoyar, está en su casa, amén. Ahí ya van a estar también las hermanas luego del recreo, trayendo algo calentito. Dios bendiga a los hermanos que se están agregando, también los que están escuchando a través de internet, los que están de manera a distancia. Y hoy, en esta tarde, comenzamos, amén. Tienen todos el libro, sí, capítulo 36. De ahí en adelante, capítulo 36 al 39 es lo que vamos a estar hoy escudriñando. Hay los elementos que se van agregando. ¿Están todos preparados? Amén. Ya hicimos la oración. Ahora vamos a hacer una introducción. Pero ahí póngase cómodo, así no se me duerme, cualquier cosa nos avisa, pero ahí donde está se pone el cinturón de seguridad, que vamos a ir rápido, Mire que son todos los semáforos en verde, así que no paramos. Pero quédese tranquilo, si por ahí no llegan a hacer alguna anotación correspondiente, me avisa que repetimos. Hasta ahí nomás, presta atención, vamos a hacer una pequeña introducción. Si ponemos en estos capítulos que vamos a estar tocando, el capítulo 36, 37, 38 y 39 de este libro maravilloso de Isaías, si le quisiéramos poner, o en esta tarde, poner un título a cada capítulo, vamos a poner así, capítulo 36, anote esto, solamente esto, y luego va a escuchar con atención, sin distraerse, poniendo toda su fuerza y su atención en la enseñanza. Ponga Isaías capítulo 36 y vamos a poner un título, y ponga así, una dura prueba de fe. Una dura prueba de fe. Los capítulos son extensos, no lo vamos a leer porque ese es el trabajo de cada cristiano, leer la palabra de Dios en su hogar. Lo que yo le preparé para este momento es un resumen breve, cortito, conciso, enfocándonos en la enseñanza espiritual y práctica de cada capítulo, de cada pasaje. Entonces, una fuerte o una dura prueba de fe. Ahora vamos a entender por qué este título. ¿Anotaron todos? Bueno, ahí esperamos a nuestra hermanita, Paulina, así escuchamos todo con atención. Bueno, una dura prueba de fe. Yo se lo resumo al capítulo 36. En este pasaje, acá podemos encontrar, así como tiene su título ya en la Biblia, la invasión de Sennacherib. Diga conmigo, Sennacherib. Así nos va quedando el nombre. Este es el rey asirio, el cual ya había tomado conquista, ya había tomado posesión de toda la tierra de Judá. Y cuando llegó a la capital, esta es Jerusalén, Jerusalén es la capital de ese momento de Judá. Cuando llegó a la capital, se encontró con el rey, en ese momento, con el rey Ezequías. Digan conmigo, el rey Ezequías. Ahora, este rey había puesto resistencia. Vamos a ponerlo en contexto, así como imaginamos hoy quizás, ¿no? Por ahí vemos las películas, aquellos que les gustan, ¿no? Esas películas de guerra épica, ¿no? De antes, de historia. Entonces, claro, habían tomado todas las ciudades aledañas a la capital. Y cuando llegó el momento de enfrentarse a la capital, esta es Jerusalén, se encontró con el rey Ezequías, que habían puesto resistencia. Estaban del otro lado del muro. Entonces, este rey, Sennacherib, mandó a su primer oficial al mando. Porque esa era la costumbre de ese tiempo. Antes de ir a batalla, ¿no? Mandaban un mensajero a ver si había concilio, a ver si había acuerdo, o destruían todo. ¿Vio?
Acuérdense que cuando Jesús dice, mi paso dejo, mi paso doy, no como la da este mundo. ¿Cómo la da el mundo? No a conveniencia. No te hago paz, pero te rendís delante de mí. O sos, hoy como se dice, no, hoy quizás ya, si bien siguen habiendo guerras, pero hoy las conquistas son más, no podemos decir, de Estado por territorio en cuanto a lo económico, se apoderan de tierras en cuanto a lo económico. Hoy los tratados de paz son por territorio y no es mediante guerra, sino mediante dinero, por posesiones. Ahora, en ese tiempo era a espada, ganar territorio o conquistar a espada. Pero siempre, en este momento, hoy vamos a entender, Jerusalén o el pueblo de Israel siempre fue atacado. ¿Por qué? Por sus riquezas. Y todos querían conquistar a Israel. Hasta el día de hoy, fíjense que sigue siendo atacado Israel. Está justamente en un punto, podemos decir, rodeado de países árabes. Y está justo, usted si lo puede ver en el mapa donde estoy ubicado, todo rodeado de países árabes. Es el único que está ahí. Entonces sigue hoy hasta el día de hoy habiendo conflictos y lamentablemente sigue habiendo muertes. Entonces, lo mismo pasaba en este tiempo. 700 años, entre 700 y 800 años antes de Cristo, el profeta Isaías era contemporáneo a este enfrentamiento. Y cuando este rey de Asiria mandó a su primer oficial a hablar con los judíos o con el rey Ezequías, dice que le dijo, en cuanto a su resistencia, le dijo, ustedes están locos. Yo se lo voy a parafrasear contextualizando este tiempo, ¿no? Ustedes se resisten a que lo conquistemos y miren toda la tropa, miren toda la milicia, miren todo el armamento que tenemos ahí a disposición. Solo es cuestión de que yo haga así con el dedo y destruimos todo, ¿no? Eso le dice, parafraseando en síntesis, y dice, ¿quiénes se creen que son ustedes o cuál es su confianza? ¿En quién están confiados o en qué se creen ustedes que los va a salvar? Así le decía este primer oficial, que tenemos su nombre, vamos a leerlo. Versículo 4 del capítulo 36. Dice, versículo 4, capítulo 36, dice, a los cuales dijo Rabsaqués, diga conmigo, Rabsacés. Este es el primer oficial que mandó a intimidar el rey Sennaquerib, el rey de Asiria, para que hablase al rey Ezequías. Dice versículo 4, a los cuales el Rabsacés, este primer oficial, dice, decid ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo, versículo 5, que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? ¿Está leyendo con atención? Versículo 6. He aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, dice caña frágil a Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es el faraón rey de Egipto para con todos los que en él confían. Y versículo 7, uno clave, dice, y si me decís, ¿no? Sigue hablando este primer comandante, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías? Y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis. Hasta aquí podemos ver que el rey había sido hasta insultado. Toda la nación, o podemos decir todo el pueblo de Jerusalén, había sido insultado, como diciendo, ¿quién se creen ustedes? Miren, venimos conquistando nación tras nación y ustedes son pequeños ahí, pues esto es una pequeña familia nomás, y se creen que ustedes pueden resistirse a nosotros. Ahora, vamos a la enseñanza espiritual y práctica. ¿Ellos en quién estaban confiados? Pregunto, ¿en quién estaban confiados? No, el pueblo de Jerusalén. ¿En quién? En Jehová. En Jehová. ¿En quién estaban confiados? En Jehová Dios. El pueblo asirio conquistador, ¿en quién estaban confiados? En su propia fuerza, en el ejército. Pero dice que Jerusalén estaba confiado en Jehová, Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, el león de Judá. De ahí viene el león de la tribu de Judá. Ahora, ¿saben? Para resumir, pues vamos a tocar todos los 4 capítulos que vamos a abarcar y vamos a ir resumiendo lo más rápido posible, pero poniendo en foco
la parte espiritual y práctica. Esa es la enseñanza y lo que el Señor nos dio aquí al Instituto Filadelfia Azul, poder transmitir o poder no cambiar la enseñanza histórica y transformarlo en algo práctico para lo cotidiano de la vida del cristiano. Ahora, fíjense lo siguiente. Cuando Ezequías es intimidado, es insultado, ustedes no tienen nadie, decía este comandante Rabsacés, ustedes no tienen nadie que confiar, nadie se nos puede poner en contra, somos el pueblo más conquistador. De hecho, alcanzaron gran fama, fueron uno de los primeros conquistadores a nivel en ese tiempo. Acuérdense que solo estaba esa tierra, para ellos era todo el mundo, desde entonces ese territorio. Llegaron a hacer historia, pero dice, insultaron primero a Egipto. Hasta ahí, bueno, estamos bien. Egipto, ¿qué significa? La carne, la fuerza, la esclavitud, el pecado. Hasta ahí estamos bien. Vamos a hacer así, ¿no? La parte espiritual dice, ustedes se confían en su propia fuerza, se van a doblar, se van a quebrar. Y después, ahí falló, está amenazando el comandante, dice, a ver, ¿en quién confían? ¿En Dios? Y ahí ya se clavó los clavos del ataúd solo. Cuando llegó a decir o a blasfemar contra Dios. ¿Por qué? Porque dice, sus altares fueron destruidos. Claro, habían arrasado a toda la ciudad. Y le estaba poniendo miedo. Ahora, esto quiere decir que el enemigo también va a querer intimidarnos. Aquellos que quieren servir a Dios, aquellos que se proponen. No hablo del que solamente viene hablo en general de las iglesias, por favor. Acuérdense que estamos en una clase de estudio. De aquel que quiere venir a ocupar una silla. A ese diablo no lo molesta, quédese tranquilo. El enemigo no lo molesta. Pero a los que quieren servir a Dios, a los que quieren servir en esta milicia, en esta batalla de fe, como hace referencia el apóstol Pablo, a ellos hay una guerra, la cual es una batalla, pero también es una batalla santa, es una guerra santa, la cual, quédense tranquilo, que ya está ganada. ¿Cuándo dicen amén? Gloria por la palabra del Señor. Gloria a Dios. Entonces, ya está ganada esta batalla, solo tenemos que resistir. Pero fíjense, aún así, eso no quita que el enemigo quiera venir a intimidarte, a decir, vos no podés, mirá, hace cuánto estás en las cosas de Dios, y mirá a tu vecino, por ejemplo, mirá, es mucho más enriquecido que vos, o tiene mucha mejor salud, o mirá, tu compañero de trabajo, que tiene mejor sueldo, mejor esto, mejor aquello, mejor todo, y no adora a Dios. Así va a querer venir a intimidarte el enemigo, Satanás, su demonio. También dentro de la propia familia van a venir a querer intimidarte, pero aquellos que ponen toda su confianza en Dios, y esto es la paz con Dios. ¿Cómo se obtiene? A través de Jesús. Dios hizo la paz con nosotros, enviando a su Hijo Jesús a morir en la cruz. Cuando ponemos toda nuestra confianza en la cruz, ya conmigo, nuestra confianza en la cruz. Nuestra confianza en la cruz. Porque ese es el objetivo o el objeto de nuestra fe. La cruz, la obra de redención, la obra de salvación que hizo Jesús, entregándose a sí mismo por nosotros. Ahí está puesta nuestra confianza, no en nuestra fuerza, no en nuestro trabajo. Porque fíjense, muchas veces cuando vienen dificultades, cuando vienen circunstancias adversas, lo primero que hablo en general, claro, siempre, bueno, si estoy apretado en cuenta, voy a pedir un préstamo. No. Porque ella sería poner la confianza en tus contactos o en tu cuenta que vos decís, si yo hago un pequeño así, hago un ajuste, me va a alcanzar para sacar un préstamo de tanto. Ahí fallamos, diga conmigo, ahí fallo. Porque cuando viene la circunstancia y lo primero que hacemos, en vez de buscar a Dios, en vez de refugiarnos en Dios, vamos en busca de otra cosa del mundo. Puede ser, voy a hacer más horas extras, voy a hacer aquello, voy a empezar a hacer estos negocios. Y te empieza a quitar porque vos decís, pero, porque muchas veces dice la gente, los que quieren investigar, los que por ahí preguntan, dicen, pero esto no es malo. Claro, el mundo no es malo, pero para Dios sí, porque le está quitando el tiempo de tu comunión con Dios. Porque antes el tiempo que vos tenías para congregarte, para orar, para buscar en su palabra, para buscar en el servicio a Dios, ahora estás tratando de hacer negocio para sacar esa cuenta que vos mismo te metiste. ¿Se entiende? Entonces, primero le estaba diciendo, fíjense, este comandante Rabsacés, vos vas a confiar en Egipto, o sea, en tu carne, en el mundo, en tus ideales, vas a poner la confianza y la salvación toda en tu propia autosuficiencia. Mire, poner la salvación en nuestros pensamientos o nuestra forma de actuar, escuche bien, lo voy a hacer en un ejemplo gráfico.
Creer que nosotros nos podemos salvar, no la manera que pensamos o a nuestra manera, aún viniendo a la iglesia, es como decir que estamos en el avión que se está a punto de caer y todos dicen, no, vamos a agarrar el paracaídas, y hay uno que dice, no, yo no voy a agarrar el paracaídas, yo me tiro y voy a batir los brazos que seguramente me salvo. No se va a salvar así, con su propia fuerza. Por más que bata los brazos con fuerte y con mucha fuerza, no se va a salvar con su propia fuerza o a su manera. ¿Qué hay que agarrar si estamos sentados en el avión? El paracaídas. El paracaídas es Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Es lo único cual nos va a mantener con salvación para llegar al lugar donde tenemos que llegar. Entonces primero dice, no vas a poner la confianza en tu carne, sí, está claro, se va a esperar, pero luego se mete con Jehová, con Dios, y dice, ok, fíjense, versículo 7, y si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos, pregunta, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis? Amados hermanos, nuestra confianza total y plena, porque fíjense, había sido sitiada la gran ciudad. Ya no podían entrar los que llevaban comida, porque esa era una manera primero de hacer guerra. No iban y destruían, cercaban todos los límites de la ciudad para que los compradores o mercaderes que traían, por ejemplo, el trigo o todas las cosas o animales, nadie podía entrar ni salir. Entonces no había intercambio de comida. Entonces primero mataban antes de destruirlo o ir a hacer un enfrentamiento en donde había pérdidas civiles. Trataban de primero asfixiarlo para que nadie entre ni salga. Entonces estaban sitiados y atemorizaban, infundían para que puedan doblegar su confianza en Dios. Pero ¿saben qué? Ellos se mantuvieron firmes. ¿Cuánto dicen amén? ¿Por qué? Porque tenían la historia, sabían que Dios desde los principios, Israel es el pueblo escogido por Dios, así como hoy también usted y yo somos la Israel espiritual. No es que tenemos que hablar en hebreo con mucho, no, cuidado con los judíos fariseos, dijo el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. No, somos la Israel espiritual, somos el linaje escogido, pueblo escogido por Dios. Entonces, tenían la historia de cómo Dios una y otra vez los había salvaguardado. Ahora yo pregunto, si mañana viene un conflicto, quiere venir a atemorizar la circunstancia ¿usted tiene historia de cuántas veces el Señor salvó? Entonces no va a confiar o no va a poner su confianza total y plena en Él. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por último, algo breve, cortito, un testimonio. Esto no pasó aquí, pasó en otra iglesia, pero un testimonio de cómo el Señor, no importa la circunstancia, siempre Él salvaguarda, Él siempre sostiene, Él siempre trae la abundancia y lo necesario para el día. Había una familia en la cual se había quedado, el padre del hogar se había quedado sin trabajo. Los dos se congregaban. Esto lo escuché, un testimonio en la iglesia. Dice que empezó lo último que quedaba de la comida, ya empezó a bajar, no había más para comer y toda la familia se arrodilló, se inclinó y pidió al Señor que solamente abriera el pan hasta que se consiguiera una puerta de trabajo. Ya no había para comer. Hasta que luego, después de estar días en oración, el Señor le habla a los dos, al matrimonio, y le dice: ve a la alacena, le dice a la mujer, escuche con atención, ve a la alacena, no había para comer, no había nada. Ve a la alacena y mete la mano, la alacena es la parte de arriba, ¿no? Y mete la mano sin mirar, con fe. Dice que la mamá metió la mano sin mirar, pero con fe. Agarró y tanteó así una lata de comida, de carne, vio que viene así, en otros países viene así seca, ¿no? Para comer. Sacó una lata y todos contentos. Alababan al Señor. Al otro día, vuelve a meter la mano, una lata de comida de carne. La misma del día anterior, pero era carne. A no haber nada de comer, al otro día lo mismo. Una lata todos los días, con fe, sin mirar la lata todos los días. ¿Y saben qué? El Señor los guardó 3 meses con una lata. Dice que hasta el fondo de la casa con las latas vacías. Den un fuerte aplauso al Señor. Pero
Viene la puerta de trabajo, el hombre un día llega, le llegan la noticia, le van a golpear la puerta. Señor, hemos conseguido, sabíamos que los hermanos nos comentaron que usted estaba acompañado de trabajo. Hemos conseguido un trabajo. Gloria a Dios, alabar al Señor. Después de conseguir un trabajo, tiene su primer paga, va a meter la mano en la alacena y ¿qué creen? Ya no había más nada. Porque ya había cumplido el tiempo en el cual el Señor sostuvo con una abundancia lo necesario, porque el pan de cada día es una promesa fiel y verdadera del Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! ¿Por qué? Para que después digan, vamos a vender lata de comida. No, ¿vio? Tenga mucho cuidado, porque Dios da abundancia, no sobreabundancia. Porque después cuando me dan harina y después, no, me empiezan a dar más, lo voy a empezar a vender. Tenga mucho cuidado, es una mentira y un engaño de Satanás. Lo que te regalan, Jesús dijo, de gracia recibiste, de gracia dar. No se cobra lo que viene de bendición. Antes dice, no me tenga cuidado, por favor, no sea engañado, no deje confundirse, no andá y vendé lo que el Señor te va a decir, bueno, si te lo regalaron, es para regalar. ¿Cuánto dice amén? Y hasta ahí terminó el capítulo 36. Vamos al capítulo 37, amén. Damos vuelta a la hojita, aquellos que lo tienen. Capítulo 37. Entonces, el primer capítulo que hoy estudiamos, capítulo 36, le pusimos como título Una dura prueba de fe. El capítulo 37 le vamos a poner cómo enfrentar los peores desafíos. El trabajo del evangelista dice todo el resumen del capítulo para que usted vaya tranquilo a su casa, ore y pueda repasar los estudios. Amén. Isaías capítulo 37, ¿lo tienen todos? Vamos a leer solamente el primer versículo para poner un contexto. Versículo 37. La Biblia dice como título: Judá es librado de Sennacherib. Aconteció que pues, que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio, vino a la casa de Jehová y envió a Eliaquim mayordomo, a Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio al profeta Isaías, hijo de Amós, los cuales le dijeron: así ha dicho Ezequías, día de angustia, de represión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios las palabras de Rabsacés. ¿Se acuerdan? Habían sido amenazados, ellos escucharon la amenaza. Al cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo, para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. Versículo 5, vinieron pues los siervos a a Isaías. Ahora, hasta ahí nomás, présteme atención. Gracias, diaconisa. Gracias a la palomita. Ahora, ante el primer capítulo que estudiamos, que recibieron la amenaza, ahora pasamos al siguiente, capítulo 37. Capítulo 37, gracias. Aquí el encargado, acá nuestro hermano diácono, ahí de multimedia, capítulo 37. Ahora, ¿qué hicieron? Fíjense, recibieron la amenaza, fueron atemorizados. Podemos decir, hoy, como dicen los chicos del barrio, le cagotearon el rancho. ¿Qué hizo el rey Ezequías? ¿Qué hizo? ¿Se apabilló? ¿Se escondió abajo de la cama? No. Vamos a leer exacto. Primeramente se refugió en Dios y fue a pedir auxilio, fue a pedir guía al siervo de Dios, al profeta Isaías. Por eso tenemos toda esta transcripción, para buscar primeramente consuelo de Dios y la orientación en qué decisión han de tener. Ahora, yo se lo resumo rapidito. Vamos a hacer un ejercicio práctico. A usted, ¿no? Le vienen, ¿no? y lo vienen a amenazar. Esto es práctico, ¿no? Lo vienen a amenazar, hay problemas en el barrio, y usted, o lo que tendemos a hacer una persona en el mundo, es o reaccionar de la misma manera, ¿no? Como la ley de Newton, una fuerza crecida, ¿no? Se necesita otra fuerza para contrarrestarla, eso es en el mundo, o nos humillamos delante de Dios.
un cristiano, cuando se enfrenta a esa circunstancia, se debe y tiene que humillarse delante de Dios. Amén. Y vamos a anotar 6 puntitos rápidos del capítulo 37, lo que hay que hacer para enfrentar estos desafíos. Y esto es lo que hizo el rey Ezequías. Primero, anote, reconoció sus limitaciones. Si voy rápido me avisa, quédese tranquilo que repetimos. Primer punto, reconoció, esto después lo va a repasar en su hogar y lo vamos a preparar para la siguiente lucha, prueba que vamos a tener en el día de mañana. Reconoció sus limitaciones. Segundo, reconoció la gravedad de la situación. Vuelvo a repetir, primero, reconoció sus limitaciones. Segundo, reconoció la gravedad de la situación. Tercero, se humilló ante Dios. Vuelvo a repetir, se humilló ante Dios. Vuelvo a repetir desde el principio, si no alcanzo a notar, reconoció sus limitaciones. Segundo, reconoció la gravedad de la situación. Tercero, se humilló ante Dios. Cuarto, se humilló ante Dios. Quédese tranquilo que repetimos y está siendo grabada la clase que mañana vamos a estar enviando por WhatsApp. Cuarto, intensificó su comunión con Dios. Intensificó su comunión con Dios. Quinto, buscó su orientación en la palabra. Buscó su orientación en la palabra. Y sexto y último, entregó la situación en las manos del Dios Todopoderoso. Vuelvo a repetir, entregó la situación en las manos del Dios Todopoderoso. Amén. Ahí, si no cualquier cosa, lo ha anotado aquí la diaconisa. Entonces, si ya todos terminaron, ¿allí anotaron todos? Así esperamos para prestar atención. La tercera, aquí que está anotando, se humilló ante Dios. Se humilló ante Dios. Amén. Ahora sí, si ya terminó de anotar, amén, nuestro hermano, lo esperamos, nuestro hermano Epifanio. Gloria a Dios. Amén. ¿Puede alcanzar o se lo acercamos? ¿Está bien? ¿Se ve ahí? ¿Está bien? Cuidado. Ahora sí. Fíjese, primero, prestamos atención. Primero, reconoció sus limitaciones. Eso es lo primero que debemos hacer, entender que nosotros no podemos. Hace poco venía un varón y me decía, mirá, tengo esta lucha, tengo esta prueba, tengo mis demonios internos, externos, los problemas en la familia, y ya me di cuenta que no podemos. Digo, bien, gloria a Dios, ahora es en buena hora que te diste cuenta que no podés. ¿Cómo que me estás festejando que no puedo? Sí, es el primer paso para entender que necesitas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque los orgullosos, los ricos, no les cuanto dinero. En orgullo, a diferencia de los humildes, fíjense que Jesús dijo, bienaventurados los mansos y humildes de corazón, porque ellos heredarán el cielo. ¿Qué pasa? La palabra humildad, o en cuanto, fíjense cuando hacemos también, se encuentra, ¿no?, el mendigo, cuando hizo Jesús la sanación del que tenía la lepra, en San Lucas 5, ¿se acuerdan? Que extendió sus manos. Era un símbolo de mendigar, de poner la mano así como hoy vemos que piden, ¿no?, en la calle, tristemente, ¿no? Y si bien hay algunos que no ponen, son prepotentes, me tenés que dar, no, pero los que lo hacen, no con la intención así de esperar algo sin
que el otro esté obligado a hacerlo, pero pone su mano. Ahora, fíjense, Jesús dijo, bienaventurados los mansos y humildes. Si no fuese que dijo Jesús de corazón, hoy estuviésemos en un gran problema porque hay mucha gente pobre, pero que no tiene a Dios. Sin embargo, él terminó diciendo, bienaventurados los mansos y humildes de corazón. Y de todo lo que dijo que aprendamos de él, una cosa dijo, San Mateo 11, del 28 al 30, aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Porque es la humildad, y también dice, su palabra dice, al que se humillare, Dios lo exaltará. Entonces el poder está de parte de Dios en la humillación, en que cuando tenemos un problema o una circunstancia, aunque sea pequeña, el que aprende a humillarse a diario, cuando vengan los problemas circunstanciales, solamente es cuestión de que pase. Amén. El que, vuelvo a repetir, el que aprende a humillarse a diario. Hay algunos que están acostumbrados a humillarse solo cuando hay problemas de enfermedad, solamente cuando tienen problemas. No son, hay algunos que solo piden oración, pastor, ore por mí, porque problemas económicos, de salud, pero cuando están bien, se desaparece. Esto pasa en todas las iglesias, a nivel mundial. Claro, se olvidan. Y es triste, porque la palabra dice, hay que aprender a ser fiel a Dios, tanto en la abundancia como en la escasez. Y el que me es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. Claro, muchos tratan de ser fieles cuando citan, pero cuando están muchos se olvidan. Y eso es un error. Eso le da lugar, escuche bien con atención. Cuando no amamos a Dios, escuche por favor, esto es espiritual. Cuando no amamos a Jesús, como Él lo ha dicho, el primer gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Si no amamos a Dios, le damos el lugar a que Satanás venga a robar, hurtar y destruir. ¿Entiende bien? Que si no amamos a Dios, claro, muchos dicen, no, cuando hay problemas sí amo a Dios, y cuando está todo bien, cuando está la panza llena, ¿no? Y muchos dicen, como el refrán viejo, el corazón contento, cuando está todo bien alrededor, hay negocio, hay todo, se olvidan, no tienen más la comunión que tenían al principio. Lo que antes hacían por Cristo, ya no lo hacen más. Lo que antes la comunión que tenían ya no la tienen. Lo que podemos decir, ahora pasaron de ser calientes a tibio o frío, y ya no es más como antes. Solo quedó un buen recuerdo de cómo servían a Dios. Pero vinieron las circunstancias, la adversidad, y venían 2 cultos a la semana, ahora vienen 1. Oraban una vez al día, ahora oran día por medio. Fíjense cómo afecta el no amar a Dios, porque se ve. Por eso una de las más grandes enfermedades o pandemias espirituales que ha de venir, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, el versículo 4, que dice que no se enfríe tu amor. He hallado, dice Jesús, he hallado algo, tengo algo contra ti, que se ha enfriado tu primer amor. Entonces, el amar a Dios, el estar en comunión con Dios, nos ayuda a que el diablo no tenga la potestad para venir a robar, matar y destruir. Si amamos a Cristo, Jesús dijo una promesa, Él viene a dar vida y vida en abundancia. ¡Gloria a Dios! Entonces, repasamos rápidamente. A ver quién lo quiere leer con fuerza. Todos juntos. Primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Quinto, que se escuche. Amén. Y sexto. Entregó, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, fíjense, para ir resumiendo el capítulo que yo después cuento el final, Dios a través del profeta Isaías habló de que confíen, que no flaquee su fe, le dijo al rey Ezequías, que él, vamos a leer, fíjense lo que iba a hacer Dios, versículo 6 del capítulo 37. Versículo 6, ¿lo tienen todos? Y le dijo Isaías, diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, ¿no? Las amenazas y todo lo que han dicho el comandante Rabsacés. Dice, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor,
y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca espada. Fíjense, perezca a espada. Ahora sí presta atención, le estaba dando la confianza y la palabra que Dios iba a tener control de todo y que iba a destruir. Encima dice, se iban a destruir ellos mismos, porque dice en su propia tierra. ¿Y saben qué pasó? Así fue. Así fue. Dios, en una sola batalla, sin intervención humana, hizo que mueran miles y miles y miles de soldados asirios. Y el rey, cuando vio todo eso, sorprendido que sus soldados amanecieron muertos. El rey de Asiria, Sennacherib, volvió a su tierra y fue asesinado por sus propios hijos. ¿Vio? A ver, a veces dudamos, quizás por temor. Por eso encontramos en la palabra de Dios desde Génesis a Apocalipsis 366 veces en donde hace la referencia al Señor a través de su palabra, no temas. 366 veces aparece la referencia no temas. Una para cada día y es más, para los años bisiestos también, una de más. Entonces, el problema está en que no entregamos, como dijimos al último, entregar todo en manos de Dios. Porque a veces le decimos, Señor, mira, acá está mi problema, y se lo llevan otra vez. No, déjalo ahí y ocupate en servir a Dios, en intensificar tu comunión con Él. Cuando está todo pata para arriba, cuando está todo difícil, es donde más hay que orar, es donde más hay que servir. Cuando te duele la espalda, es donde más tenés que venir a buscar a Dios. Cuando te duele la cabeza, la muela, es donde más tenés que venir a buscar a Dios. Cuando hay conflicto en la familia, es donde más tenés que salir y agarrarte folleto. ¿A dónde te vas? Voy a repartir folleto en el nombre de Jesús. Y ahí lo dejás plasmado, callado. Pues este está loco, estamos discutiendo y se va a servir a Dios. Y claro que sí. Porque es como contrarrestar. El diablo va a querer hacer todo lo necesario para ponerte en contra, hasta tu propia familia, para distraerte de la comunión con Él. Y sin embargo, el cristiano, ¿sabe? A todo cristiano le llega el momento en que tiene que elegir entre servir a Dios o nada. Vuelvo a repetir, a todo cristiano le llega el momento en que tiene que elegir entre servir a Dios o nada. Cuando vienen los problemas difíciles, se la tiene que jugar por Dios. Escuche bien, cuando vienen los problemas difíciles, juéguesela por Dios. Es doble o nada, doble o nada. ¡Gloria a Dios! Y bueno, después lo lee, esto que le dije, cómo terminó la historia, ¿no? Esto es real, murió el rey Sennacherib, asesinado por sus propios hijos, al final del capítulo 37. Vamos al 38, ya quedan unos minutos que va a alcanzar para hacer los dos capítulos que quedan, 38 y 39. Capítulo 38, enfermedad de Ezequías. Y acá le vamos a poner como título al capítulo 38, le vamos a poner aquí en esta clase de estudio, pedir bien en la voluntad de Dios. Solo ese título. Me voy a hacer notar, que esté tranquilo, ya que no es suficiente. Pedir bien en la voluntad de Dios. Ahora va a entender por qué este título que le agregamos aquí de la clase de estudio. Pedir bien en la voluntad de Dios. Esperamos a que noten todos y ya damos la enseñanza. Amén. ¿Anotaron todos? Pedir bien en la voluntad de Dios. Capítulo 38. Dice, yo le leo el versículo 1 del capítulo 38, que lleva como título aquí en la Biblia, enfermedad de Ezequías. Dice versículo 1, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, escuche bien, esta es la escena, se está muriendo una enfermedad, ¿y usted qué piensa que va a pasar? Necesita una palabra de aliento y ahí viene el profeta Isaías. Fíjese qué le dice. Viene el profeta Isaías y le dice, ordena tu casa porque morirás. Hasta ahí nomás. No, mucho, como decía mi abuela, agarra un toque de madera, ¿no?
A ver, nos ponemos en la situación, una enfermedad grave, de las que sabemos que hay, tristemente, por favor, siempre con mucho respeto, y uno está no pidiéndole a Dios la salud y todo, como suele pasar, y viene el profeta y te dice, no, ordena tu casa, porque vas a morir. Y vivirás, ¿no? Y ahí, prepara el cajón, ¿no? Anda eligiendo, ¿no? el pastito, la flor donde vas a estar, le dijo. Todo contrario a lo que él había clamado y había pedido hasta ese momento. Ahora, ¿por qué, fíjense, pedir con voluntad? El título que le ponemos nosotros, pedir bien en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque fíjense que el rey Ezequías clama a Dios para no morir, para que lo sanara. Se humilla, volvemos otra vez, esos pasos. Pero en este caso, Dios ya había mandado a través del profeta que iba a morir, que ordenara su casa. O sea, que preparara todo, vamos a decir, la relación estable con sus hijos, con su familia, todo su alrededor con el pueblo, que dejara todo en paz, que se despidiera tranquilo. Ahora, no es el único, muchos en la historia, hasta profetas el Señor se los llevó y ninguno de ellos clamó así, Señor, no me lleves, no. Todos aceptaron la voluntad de Dios, aquellos que son hijos y siervos de Dios. Pero el rey Ezequías le agarró temor. Como hoy afuera en el mundo todo dice no creer en Dios, pero en algún momento, ahí cuando está ahí cerca, ¿no?, del precipicio, ahí cuando está chichi, ahí la maquinita al lado de la cama del hospital, ahí piden oración o piden cadena de oración, ora por mí. Estamos hablando con mucho respeto, ¿no? Pero ¿por qué llegar a ese punto? ¿Por qué llegar a esa instancia de clamar a Dios cuando ya sabemos que hay poco tiempo? Y aunque aún así el Señor tuviese misericordia, desperdiciaron tiempo. Muchos dicen, el Señor seguro lo salvó. Sí, pero en vida desperdició tiempo. No estamos hablando en referencia, no nos metemos en la salvación, porque eso es solo Dios y es gracia y misericordia de Él. Él es el último que tiene la palabra, pero lo que sí sabemos a través de su palabra es que perdió tiempo. Muchos dirán, no hablemos malo. No, perdió tiempo. Puede clamar a Dios y Dios puede salvarlo, claro que sí, pero en vida desperdició todo su tiempo en las riquezas vanas de este mundo. No estableció una comunión con Dios. No le pudo servir, no pudo ver la gloria manifestada de Dios en vida. No brindó amor, no amó a Dios, no amó a Cristo, no amó a su iglesia. Perdió su vida. Entonces, la oración de Ezequías fue, Señor, saname y no me lleves. ¿Y saben qué hizo Dios? Lo sanó. Pero escuche bien. Lo sanó. Le dio 15 años de vida, pero no era su voluntad. Acuérdense que está la voluntad permisiva de Dios y la voluntad soberana de Dios, que no son las mismas. Muchos dirán, son iguales, claro que sí, pero son como las vías del tren, que van siempre juntas, pero nunca se cruzan. Le dio 15 años de vida. No es que lo dejó vivito para siempre, no. Pero ¿saben qué? En esos 15 años de vida, él tuvo un hijo, que fue el rey Manasés. Y fue uno de los peores, si no fue el más peor rey en la historia de Israel, que hizo aberraciones delante de Dios. Es más, el peor de los peores, claro que sí, hizo el rey Manasés. Es más, blasfemó contra Dios, se volvió a dioses paganos. Donde había un altar, podemos decir hoy en día una iglesia, ponía una iglesia del Gauchito Gil, ponía una iglesia del San La Muerte, ponía una iglesia ahora que festejan, hace poquito que festejaban acá la Pachamama, donde había algo cristiano, haciendo una contextualización, ponía un altar a un santo, a un Dios falso. Entonces, era por eso que el Señor, la voluntad de Dios, primeramente, fue permisiva. Dios no era la voluntad, ya había dictaminado Dios, pero tuvo misericordia. ¿Y saben para qué lo dejó? Pues muchos dicen, pero él clamó y... No. Cuando estemos en esa situación, debemos dejar que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida. Es por eso que muchos no entienden. Porque el Señor no me sana. En el mundo tomé un montón de años, 20 años tomando el hígado de la miseria, ahora tengo cáncer y no me curo. Pero... no, muchos han venido, cáncer en el pulmón, por favor, con el más debido respeto. ¿Y qué pasa? No, pasa que 30 años fumando, pero sé que tengo fe que el Señor me va a poner un pulmón nuevo.
Hay hermanos, hablo en general, que vienen todos los fines de semana con la misma oración. Óreme por la espalda. Pero ¿estás sirviendo a Dios? No, y no tengo tiempo porque estoy en el trabajo. Hace un tiempo, vino un gran siervo de Dios usado aquí en la iglesia en la sanidad. Y cuando él oraba, el pastor del apóstol Plata, el hermano del pastor del apóstol Plata, el Señor lo usa en la sanidad. Y él cuando ora por sanidad dice: mire, yo voy a orar por sanidad, pero es para que le sirva a Dios. Si no, no oro, dice. Y sabes que algunos no se atreven a pasar, en vez de pasar y recibir la sanidad, dicen: no, si tengo que servir a Dios, no oro. Había un hermano hace mucho, en una iglesia pasada, ¿no? Con el pastor, le pedía oración y tenía entumecido este brazo. Y cuando el pastor le va a orar para que se cure, dice: pastor, no me ore que cobro la asignación por esto. Y usted ve que entiende por qué el Señor primeramente es sabio. Y Él permitió que el Espíritu Santo permitió que este pasaje esté en esta escritura para entender que la voluntad de Dios primeramente fue permisiva con el rey Ezequías, pero no era la voluntad soberana. Para que veamos que debemos pedir bien, así como dice el libro de Santiago: vosotros oráis, pero no oráis bien, porque oran conforme a su propia necesidad. Entonces debemos decir, como dice el libro de Santiago, decir: Dios hará, que se haga su voluntad. Decir así, que Dios haga su voluntad. Si Él quiere, me sana. Si Él quiere, mi esposo se sana. Si Él quiere, mis hijos van a salir, ¿no? Quizás algunos están presos y que se quede ahí hasta que salga convertido. Han venido hermanas: pastor, ore para que mi hijo sea libre. Pero vamos a orar para que sea convertido. Y si sale, que salga sirviendo a Dios. Sino que se quede el tiempo que es: no, pastor, ¿cuánto más? Y bueno, pero puede que el Señor lo esté salvando. Quizás hemos tenido casos de jóvenes que han salido de la cárcel y luego los han matado afuera de la cárcel. Entonces debemos entender que debemos pedir bien en la voluntad de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y por último, el último capítulo en esta primer parte de esta clase del día jueves 3 de abril, capítulo 39, que en este caso le vamos a poner como título: no perder, ponga así como título, capítulo 39, no perder y ponga también, o no dejar, ponga los dos, no perder o no dejar pasar la oportunidad, no perder o no dejar pasar la oportunidad de glorificar el nombre de Dios. Y ahora va a entender por qué. No perder o no dejar pasar la oportunidad de glorificar el nombre de Dios. Y ya con esto vamos terminando. Ya vamos a ir al recreo, quédese tranquilo, va a descansar un ratito. Capítulo 39. ¿Lo tienen todos? Vamos a tomar lectura. Dice como título en la Biblia: Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. Ya pasó a la historia Asiria, el rey Sennaquerib, ya sus comandantes, todo lo que ha pasado. Ahora estamos en otra escena, encima seguida, casi continua. Fíjense, Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. Vamos a leer el versículo 3, ya para ir terminando. Dice: entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Habían venido personas, enviados, podemos decir, hoy se les llamaría ¿no? representantes políticos o embajadores o cancilleres de otra ciudad, de Babilonia. Dice: entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿quiénes son estos? ¿Qué dicen estos hombres y dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierra muy lejana, han venido a mí de Babilonia. Dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías:
Todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no se las haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. Hasta ahí nomás y dejamos el último versículo 6 para el final. Escuche bien. Pasó todo esto a la historia como Dios una vez más había salvaguardado a su pueblo. Sin ni siquiera la intervención humana de guerra en batalla, Dios en una noche hizo que todas las tropas, miles y miles de soldados de Asiria amanecieran muertos. Luego sanó al rey Ezequías por 15 años, luego tuvo que morir. Pero ¿saben qué? No salteamos esa parte. Cuando el rey Ezequías le pide una señal de haber sido sanado, dice que Dios le da la señal que el reloj, en ese tiempo era a sombra, un reloj, en ese tiempo, estamos hablando de hace 700 años o 800 años antes de Cristo, un reloj de sol, en donde daba la sombra una aguja. Dice: voy a hacer retroceder la aguja o la sombra del reloj de Acaz, que era el padre, lo voy a hacer retroceder 10 grados, que equivale, yo se lo hago rápido, la palabra de Dios, equivale a 40 minutos. Hace una señal. Eso es la señal, ¿no? La manifestación, o podemos decir, lo que Dios le había mostrado en señal de que iba a cumplir su palabra. Ahora, eso pasó en el rey Ezequías. La salvación, la sanación, podemos decir, el milagro visible. Y cuando viene otra ciudad, otros embajadores a querer verlo a él y a todo Jerusalén para oír, porque todo recorría, ¿no? a través de boca en boca, todo como Dios salvaba. ¿Se acuerdan como también Josué con el pueblo enfrentaron a Jericó y Rahab dice: escuchamos ustedes cómo cruzaron en seco el mar? Dice: y todos tienen miedo aquí en Jericó. Dice: escuchamos lo que hace el Dios de ustedes, el Dios Todopoderoso. O sea, se corre la noticia de cómo Dios obra en sus hijos. Y cuando vienen estos, podemos decir, ciudadanos de Babilonia a ver al rey Ezequías, lo primero que hace, en vez de contarle todo lo que el Señor había hecho en él, le muestra: no, mirá todo lo que hice yo, todas estas riquezas, mirá, esto es mi palacio, esto lo hice con mis manos, esto lo hice con el sudor de mi frente, de mi trabajo. Para acá, ¿sabés que el autito? No, saqué como 10 préstamos y le debo a alguien, pero ahí está el autito. Acá la casa, ¿no? De 3 pisos, la primera la hice para mí, la segunda cuando me peleó con mis hijos me iba al segundo piso. Fíjense, le empezó a mostrar todo eso. Y se fueron. Y ¿saben qué? Tenía tantas riquezas que luego de tarea lo va a leer, que después vienen los babilonios a querer conquistar al pueblo. O sea, le mostró todo. Claro, ellos volvieron: ¿sabés que el rey Ezequías de Jerusalén, de la tierra de Judá, no sabés todo el tesoro y las riquezas que tiene? Vamos a saquearlos. O sea, dejó entrar al enemigo para que viera toda la riqueza. Y no le dijo nada de lo que Dios había hecho en él. Y en todo el pueblo, y le contó todo. O sea, no le contó toda la historia de lo que había hecho Dios. Ahora, fíjense lo que le dice el profeta Isaías. Versículo 6 dice, y terminamos, dice: he aquí, versículo 6, he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, y ninguna cosa quedará, dice Jehová. Para terminar, no debemos pasar la oportunidad, póngase de pie, de glorificar el nombre de Dios. Todo lo que hacemos, cómo respiramos. El apóstol Pablo, cuando predicó en el Areópago, dijo: del cual dice Dios, por el cual somos, por el cual vivimos, por el cual respiramos. Todo lo que somos lo hace Dios. Nada de lo que tenemos. Muchas veces erramos, y claro que sí, usted dice: uy, me erré, claro que sí, pero no lo vuelva a cometer el error. No, porque soy buen negociante. No, por esto. No, todo lo hace Dios. Nuestra fuerza es de Dios. Nuestros hijos son inquilinos temporales en nuestro hogar. Nuestra responsabilidad es cuidarlos para que aprendan a tener esa dependencia, transmitirle paulatinamente nuestra dependencia, nuestra de Dios, a ellos. Esa es nuestra tarea, que todo a nuestro lado, nuestro vecino, si tenés un compañero de trabajo, una compañera de estudio, es para que le prediques lo que el Señor hizo en vos. No debemos pasar una oportunidad de glorificar el nombre de Dios, por favor.
Vuelvo a repetir, cierren sus ojos. No debemos pasar una oportunidad de glorificar el nombre de Dios, porque el Espíritu Santo se entristece. El Espíritu Santo es atento. El Espíritu Santo está con nosotros en todo momento. No es que nos deja cuando hablamos o cuando estamos en el trabajo. Él va con nosotros en todo momento y debemos dar la gloria a Él. Todo es de Él. Si tenés una persona, un amigo, un conocido, un vecino que está pasando droga o hasta tiene un problema, quizás podemos decir hoy en día todo lo que está pasando en los jóvenes o los adolescentes es para que le compartan la palabra de salvación. Somos el testimonio, somos el testimonio, somos el adorno de la sana doctrina. No debemos dejar pasar una oportunidad a partir de hoy, amados hermanos, que nos pongamos este compromiso, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros vecinos, todo a nuestro alrededor, el compañero quizás de viaje o en el colectivo. Si alguien nos habla, si alguien nos dice hola, buen día, Jesús te ama. Si alguien nos saluda, Jesús te ama. Jesús viene pronto. Hijo, papá, nieto, papi, ponete en paz con Dios porque Él viene pronto. Cristo viene, Maranata. Porque Cristo ha de venir y Él viene en su arrebatamiento en busca de sus hijos. Y dale un fuerte aplauso al Señor. La gloria sea para Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios.